La redifusión del siguiente programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde nos hacemos la pregunta de cómo Ucrania va a poder finalmente salir de la invasión rusa, porque esa cuestión se cierne como una de las más apremiantes de la piedra de toque, se configura en piedra de toque de cómo van a ser las relaciones internacionales en un futuro próximo, porque lo que comenzó como una agresión unilateral contra un país soberano ha terminado transformándose en un conflicto enquistado, prolongado, con un coste humano y material incalculable, y cuyas potenciales vías de solución parecen más inciertas que nunca. Hay voces, incluso entre los aliados más cercanos de Ucrania, que comienzan a deslizar la incómoda idea para Kiev de que tendrá que hacer concesiones territoriales para poner fin a la contienda. Esta sugerencia resuena con fuerza en muchos círculos. La hemos escuchado del entorno de la Casa Blanca, pero incluso Polonia, una nación con una historia marcada en el corazón de Europa por la pérdida de territorio a manos de sus vecinos y que ha demostrado hasta ahora una solidaridad tremenda con Ucrania, ha visto a su propio presidente, y a pesar de esa profunda empatía histórica, señalar que Ucrania podría tener que comprometerse con la paz y hacer concesiones. Una postura que además se suma a, como decíamos, a la que llega desde Washington, con un Donald Trump jugando un papel ambivalente, alardeando de su capacidad para resolver en conflictos, sin embargo, teniendo reproches, como vamos a ver incluso más adelante, sobre la actitud precisamente del agredido, a quien acusa de no tener disposición para alcanzar la paz. La dinámica actual del proceso parece beneficiar paradójicamente a la parte agresora. Rusia, bajo liderazgo de Putin, parece estar más que cómoda con ese statu quo, esperando que el tiempo siga jugando a su favor. La estrategia rusa puede estar basada perfectamente en el cálculo de que el apoyo occidental a Ucrania se va a ir desmoronando gradualmente, que las divisiones internas de las democracias occidentales se van a acentuar y que finalmente Ucrania se va a ver forzada a aceptar todas las condiciones que impone Moscú porque no va a ser capaz de defenderse por sí sola. Putin se mantiene, dice, abierto al diálogo, sí, pero siempre bajo sus premisas, sus términos, sin mostrar ninguna prisa evidente para alcanzar un acuerdo que supusiera, en su caso, concesiones significativas por su parte. Las conversaciones, como se desarrollan, parecen ahora mismo una forma de ganar tiempo y de legitimar de alguna manera una situación que sobre el terreno es muy ventajosa para Rusia. Pero la idea de que Ucrania ceda territorio, por muy pragmática que pueda parecer en este momento, ignora un elemento fundamental de enorme peso histórico, y son, sobre todo, los acuerdos que se firmaron tras la independencia de Ucrania en 1991. En aquel entonces, Ucrania heredó, con la desintegración de la Unión Soviética, un vasto arsenal nuclear, que era nada menos que el tercero más grande del mundo. En un acto de buena fe y en virtud de acuerdos internacionales, varios, pero se recuerda especialmente el Memorándum de Budapest de 1994, Ucrania aceptaba renunciar a sus armas nucleares, transferir a Rusia su formidable arsenal, como decimos, el tercero del mundo, y con ese acto de desnuclearización voluntaria se llevaba a cabo, en contraprestación, el compromiso explícito firmado por Rusia y visado por Estados Unidos y el Reino Unido, de que se respetaría la independencia, la soberanía, las fronteras existentes en Ucrania, que Rusia, la firmante, se abstendría de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Es evidente que Ucrania cumplió de forma rigurosa su parte del trato, desmanteló sus misiles y entregó sus ojivas nucleares en una fecha tan lejana ahora mismo como 1996, tardó apenas un lustro desde la independencia, desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, y apenas 2 años desde el Memorándum de Budapest en cumplir con su parte, y sin embargo hemos visto que Rusia en 2014 ya dejó claro que no respetaba la integridad territorial de Ucrania y en 2022 lo llegó a coronar con esa operación abierta. Rompió su palabra, atacó al país que había renunciado a su capacidad de disuasión nuclear a cambio de garantías de seguridad a las que el Kremlin se había comprometido. Esto no puede ser ignorado cuando se discuten las posibles salidas al conflicto actual. Las promesas de seguridad a cambio de la no proliferación, tal y como se ve a efectos prácticos, no tienen ningún valor. Por lo tanto, los países van a ser mucho más reticentes a desnuclearizarse porque quedan, lo estamos viendo de forma efectiva, en este caso, a merced de vecinos hostiles. Es evidente
que si Ucrania no hubiera entregado su importantísimo arsenal nuclear, es lo más probable, no estaríamos viendo a estas alturas un escenario como este, la posesión de un arsenal nuclear disuasorio, que era un tercio del de la Unión Soviética y que era, como digo, el tercero más importante del mundo en su momento, habría sido elemento suficiente para que el Kremlin y Vladimir Putin se hubieran pensado muy mucho la decisión de invadir Ucrania. Por lo tanto, cualquier solución al conflicto que implique pérdida de territorio ucraniano sería injusta para la víctima, pero socavaría incluso la arquitectura de seguridad internacional y del régimen de no proliferación nuclear. Recompensar a Rusia por su violación del derecho internacional y de los acuerdos previos sentaría un precedente más que peligroso a futuro. Es evidente que la forma de Ucrania para salir de esta invasión ahora mismo es bastante complicada, es un camino incierto, lleno de obstáculos. Su resistencia en el campo de batalla es crucial porque pone la carne de cañón, también lo es los apoyos occidentales que está recibiendo, porque sin ellos no sostendría ese esfuerzo bélico. Y es evidente también que tiene que ser fruto el fin de la guerra de una salida negociada, porque ahora mismo militarmente están encalladas las posiciones. La búsqueda de ese acuerdo negociado es necesaria, pero da la sensación de que por el bien de la comunidad internacional y de su futuro no puede serlo a cualquier precio. La salida de Ucrania tiene que ser una que reafirme los principios fundamentales de la convivencia territorial internacional, que haga responsables a los agresores de sus ataques, que no castigue a las víctimas por haber confiado en promesas firmadas por los agresores de seguridad, que se respete la legislación internacional, porque la paz tiene que llegar, es de su objetivo deseable, pero no a costa de la dignidad y la soberanía de terceros, pero sobre todo, incluso para quien no está concernido por esta agresión, porque si no, lo que tenemos es una selva en la que el más fuerte va sin duda, saltándose el derecho internacional y cualquier tratado, a agredir a su vecino más débil. Y eso yo creo que, salvo a unos pocos, no le interesa a nadie. Vamos ya a una pequeña pausa en la que tenemos unos mensajes publicitarios, tras los cuales Pulso Geopolítico continúa con los titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vaya, sigue Pulso Geopolítico. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos. Pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo. Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse, y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico.
En la complicada coyuntura geopolítica que se configura con la presidencia de Donald Trump, los desafíos que afronta la autonomía estratégica europea quedan bien a las claras y reflejan décadas de dependencia estructural. Durante más de 7 décadas, Europa ha confiado en el respaldo de Estados Unidos, ha generado grandes limitaciones en cuanto a capacidades defensivas. Por eso, y ahora, sin que esté claro el paraguas defensivo de Estados Unidos, o con él más reticente al menos, queremos saber qué necesita reforzar Europa, si va a ser capaz de hacerlo y en qué punto estamos. Un asunto del que hablamos con Manuel Morato, que es coronel del Ejército de Tierra retirado y presidente del Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad, de IDAPS. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Manuel, lo primero sería pues hacer una fotografía de la realidad, ¿no? ¿Cómo evaluamos el actual potencial bélico de la Unión Europea? Bueno, si considerásemos a la Unión Europea como un Estado al uso, es decir, como puede ser Rusia o Estados Unidos o Francia o China, pues nuestro potencial bélico realmente es importante, o sería importante. La suma de tanto de personal, o sea, si sumamos personal, o valoramos el personal, los recursos que tenemos, los medios militares y las capacidades para una lucha armada convencional de todos los Estados miembros de la Unión Europea, sin duda seríamos un gran Estado. Lo que ocurre es que al hacerme esta pregunta usted ya me dice actualmente la Unión Europea no es un Estado al uso y estos temas se deciden entre todos los países de la Unión Europea. No es fácil, claro. Así no puede considerarse que la suma de todo nuestro potencial es realmente como si fuera como si todo ese potencial lo tuviese un país. No obstante, Manuel, a mí eso me genera, si me compra la hipótesis de que funcionemos como un solo Estado, porque si no, no podríamos hablar de nuestra capacidad en conjunto, me genera una serie de curiosidades, por ejemplo, en cuanto a lo suficiente que es nuestra capacidad armamentística o no, cuáles son nuestras fortalezas en materia de defensa, porque supongo que hay cosas que, como hemos confiado en Estados Unidos para defendernos, no tenemos. No lo sé. Pregunto. Tienes razón. En líneas generales es así. Yo lo veo así también. En el momento actual, tanto la disuasión como la posible defensa de la Unión Europea, como todos sabemos, se basan en la OTAN. Y a priori, pues bueno, pues son muy buenas, son muy altas, pero tenemos unos condicionantes importantes. Hay que tener en cuenta que hay países muy importantes de la OTAN, como pueden ser el Reino Unido o Turquía, con una gran capacidad militar, pues no forman parte de la Unión Europea. Por tanto, ahí ya hay una deficiencia importante. Perdón, sí. Que pensé que había terminado. No, le decía que la fortaleza militar de la Unión Europea, incluso de un solo Estado de la Unión Europea, pues como todos sabemos también reside en ese paraguas de la OTAN en que se cumplan los artículos 4 y 5 de la Alianza. Entonces, en ese sentido, bueno, pues podemos descansar tranquilos, pero desde luego la Unión Europea, como usted sabe muy bien, no tiene un ejército, no tenemos un ejército europeo y no tenemos capacidad propia para poder tomar decisiones. Como cada vez está menos claro que la OTAN siga en los mismos niveles de compromiso que hasta ahora, al menos por lo que sugieren muchas declaraciones de Donald Trump, pues por eso hacemos este ejercicio de hipótesis, ¿no?, en el que la Unión Europea tuviera que defenderse sola y en el que esto es un hecho, se está intentando rearmar con el plan Rearm Europe, se está intentando conseguir una autonomía estratégica que desde luego ahora no se tiene. Entonces, ¿cuáles serían, Manuel, las carencias más relevantes y también las áreas en las que, en su opinión, la Unión Europea, sin tener en cuenta la OTAN, tendría que invertir con mayor urgencia para ser lo más autónoma posible en esa defensa? Bueno, las más críticas, las carencias más importantes son precisamente las que se derivan de no ser un Estado único. Aunque acabo de decir que no tenemos, porque la Unión Europea como tal, aunque tiene una política común de seguridad y defensa, no tiene fuerzas armadas y las decisiones hay que tomarlas por unanimidad,
los intereses estratégicos de los países de la Unión Europea no son los mismos, cada uno tiene sus propios intereses y sus propios riesgos también y posibles amenazas, con lo cual no es nada fácil en ese sentido hablar de capacidades fuertes de la Unión Europea. Tenemos una gran debilidad en ese sentido al tener que descansar sobre la OTAN y ahora con una política de Estados Unidos que se separa un poco de la que tenía, un poco o bastante, de la que hasta ahora se tenía en Europa, o tenemos todavía, pues se complican mucho las cosas. De ahí esa necesidad de la que se está hablando de rearmarse. Hay en la Unión Europea tenemos una gran duplicidad de capacidades. Hay países, hay multitud de aviones de distintos tipos, carros de combate también de muchas clases, y pese a los avances en la interoperabilidad de los ejércitos y de cada vez hay más maniobras de países de la Unión Europea y de la Unión Europea, la interoperabilidad sigue siendo un gran reto. Sin el apoyo norteamericano, la verdad es que no tenemos una verdadera autonomía para gestionar una guerra a gran escala en este momento. Estamos hablando, claro, de la situación actual. Y a nivel europeo, el gasto militar tampoco está coordinado hasta ahora. Con lo cual, cada Estado gasta en defensa pues lo que considera y en lo que considera. O sea, que fíjese si no tenemos que cambiar y modificar cosas, y ese es uno de los problemas, porque hacerlo deprisa y corriendo pues no es una buena... No está bien, y mucho menos en temas de seguridad. Claro. Suponiendo que se pudiese hacer, porque como usted sabe, un barco o un avión pues ni se diseña ni se fabrica en poco tiempo. O sea que estamos hablando de problemas serios. Por eso ahora existe una gran preocupación, cosa que desde mi punto de vista pues no está muy bien, porque la preocupación claro que hay que tenerla, pero a lo mejor había que haberla tenido antes también. Hablaba Manuel de lo difícil que es poner en marcha esas déficits, levantarlos, ¿no? Construir los barcos, sí. Construir los aviones. Y yo le pregunto, más allá del dinero, que se supone que va a llegar, ya veremos si llega o no, pero si cree que es capaz la industria de defensa Como usted europea... sabe muy bien, con dinero no se dispara y con dinero no se pueden hacer. O sea, es muy importante, sin duda. Claro, pero no es suficiente. Y mi pregunta sería... esa demanda que tiene la sociedad europea de rearme, ¿cómo se consigue con la industria europea? Porque se quiere que seamos autónomos, es decir, que no dependamos de industrias externas o no, tanto como ahora que el 65% de las compras se hacen a Estados Unidos. Y yo ahí veo otro problema, no solo el del tiempo, que usted muy bien apuntaba, sino el de que igual las capacidades de la industria armamentística europea son fuertes en algunos aspectos, pero a lo mejor hay cuestiones que son imprescindibles y que no manejamos porque no las hemos desarrollado nunca, porque no tenemos las patentes. Yo no sé, se me ocurren los escudos, las cúpulas de hierro al estilo de lo que tiene Israel, pues eso es estadounidense. A lo mejor nosotros no somos capaces de hacer eso hoy por hoy y aunque quieras no lo puedes pagar. Efectivamente, el hoy por hoy es algo que hay que tener muy en cuenta. Hoy por hoy desde mi punto de vista, es totalmente imposible. Es algo que se puede conseguir con decisión política, por supuesto. Hace falta no solo decisión, hace falta acuerdo político importante y luego, naturalmente, la coordinación de las industrias, la decisión sobre qué se construye, qué se fabrica, en qué se investiga, y todo eso, pues no es nada sencillo, esa es la verdad. Es un gran reto que tenemos ahora. Yo sinceramente creo que la Unión Europea tiene capacidad y además ha demostrado que en los momentos difíciles es cuando se ha impulsado la formación de la Unión Europea. La Unión Europea hasta ahora se ha hecho, yo creo, muy bien en temas económicos. Somos una potencia económica mundial, sin la menor duda, pero claro, no hemos querido, que esa es la realidad, no se ha querido políticamente avanzar más, entre otras cosas porque avanzar más políticamente supone una pérdida de soberanía para la que los estados hoy por hoy, como usted muy bien decía, hoy por hoy pues no están preparados. Claro. No es que no estén preparados, sino que no están decididos a
dejar parte de la soberanía de los Estados y dejarla en manos de la Unión Europea. Ese es el problema. Y que no es nada sencillo, evidentemente, claro. Manuel, se da por hecho que la necesidad de mejorar el armamento es evidente, pero también hay quien plantea que todo este esfuerzo de armas no servirá demasiado si en el caso de un hipotético conflicto no hay un número de soldados suficiente. Otra pregunta que surge entonces es si es necesario incrementar el número de soldados de los ejércitos de los Estados miembros. ¿Hay que incrementar la tropa? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante y muy conveniente. Sin duda hay que estudiarlo. En principio volvemos a la pregunta inicial y a mi respuesta también, la Unión Europea en conjunto, pues tenemos casi 1.400.000 hombres y mujeres en filas, por decirlo de alguna manera. Entonces, más alrededor de unos 500.000 en reserva. Entonces, las cifras son importantes. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, pues el tema de la interoperabilidad, el tema de la formación de nuestros soldados, de alguna manera, por decirlo, de nuestras tropas, incluso de nuestros oficiales, pues, y suboficiales, pues cada estado tiene su propia formación. Es verdad, insisto, en que hacemos muchas maniobras con otros países de la Unión Europea y con Estados Unidos también, y eso muestra que el nivel que tenemos, desde luego, es alto, pero eso no quiere decir que se pueda encuadrar una unidad española en una unidad alemana, por ejemplo. O sea, son cosas que son diferentes. Entonces, tenemos un gran desarrollo por delante y un reto importantísimo. Teniendo en cuenta lo que hemos escuchado, sus palabras, ahora mismo dependemos de forma práctica, obviamente, de ese artículo 4, artículo 5 de la OTAN, de la defensa, pero mirando a futuro, ¿qué opciones le parecen más interesantes? ¿Un ejército europeo único, ejércitos individuales con capacidad de movilización y coordinación alta? ¿Cómo sería, en su opinión, lo óptimo? Hablamos de óptimo y lo juntamos con lo que puede ser ideal, pues hombre, idealmente la Unión Europea debería, para poder ser una potencia no solo económica, sino en estos otros aspectos de los que estamos hablando, pues requiere una unidad política muy superior a la que tenemos actualmente. Y eso, bueno, pues se puede lograr, sin duda alguna. Todo depende, pues eso, del interés de los políticos que dirigen los distintos países de la Unión Europea. Vemos ya que bueno, pues que hay divergencias en muchas ocasiones, e incluso la guerra de Ucrania lo ha puesto de manifiesto. Y entonces, pues bueno, no es nada fácil. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer y que no se pueda avanzar también, a lo mejor, pues por fases, y de los países que estén dispuestos a hacerlo, pues formen un grupo de países que vayan en una línea y poco a poco, pues que otros países se vayan uniendo y bueno, es posible, claro, evidentemente. Eso sería lo deseable. Y entonces, claro, que tuviéramos un ejército europeo. Pero insisto que eso, hoy por hoy, yo lo veo un poco como ciencia ficción también. Es un deseo que todos tenemos, no todos, pero muchos hemos tenido siempre, ¿no? De una Unión Europea más independiente, o sea, más Unión Europea. Sí. Eso lo hemos deseado muchos, y yo creo que muchos militares también, porque somos conscientes de que los intereses son diferentes a los intereses de Estados Unidos o China, grandes potencias mundiales, pues no pueden ser los mismos que los de Europa, y que además en ocasiones pues pueden incluso chocar. Por consiguiente, sería muy, muy bueno, claro, que la Unión Europea tuviera, pues eso, una política común, real, de seguridad, y que pudiéramos tener un ejército bueno, que recibiese órdenes de la Unión Europea, con lo que eso significa también. Claro. O sea, hay que pensar que hoy por hoy, desgraciadamente, pues la Unión Europea no tiene una jerarquía como tenemos dentro de las Fuerzas Armadas españolas o de cualquier otro país de la Unión Europea, que está perfectamente establecida y que recibe sus órdenes y en un momento determinado pues puede actuar. Eso que dentro de España, por ejemplo, las Fuerzas Armadas pues, actuarían de una forma muy,
muy simple, muy normal, muy establecida, por decirlo de otra manera mejor, más ya preestablecida, y sin embargo la Unión Europea no la tiene. Entonces, y eso no se puede hacer de hoy para mañana, como usted decía. Claro. Antes de terminar, no quiero que se me quede una cuestión que se trata poco, un melón que no se suele abrir, pero que me parece importante, porque si consideramos que esa posición ahora mismo de Trump es la que se va a mantener a futuro, ese escaso vínculo con la OTAN tal y como estaba planteada, si Estados Unidos, en definitivas, no se interesa por Europa, cuestiona hasta su compromiso para defenderla. Hay que recordar a Trump diciéndole a Putin, al que no pague suficiente le puedes atacar. ¿Qué hacemos con las casi 40 bases de Estados Unidos en suelo europeo? Porque para ellos, obviamente, por mucho que digan que nos han protegido, que es cierto, es una ventaja estratégica. Tienen misiles apuntando a quien quieren y para proyectarse hacia Eurasia de una forma sencillísima, muy cercana, mucho más que lo que le permite su geografía. Pero eso se pagaba con el paraguas de protección. Si la protección no está, ¿qué hacemos con las bases? Bueno, el tema de las bases, sin duda alguna, claro, podría ser en un momento determinado un motivo de debate y de negociación con Estados Unidos. Yo, de todas maneras, no creo de ninguna forma ni que Estados Unidos se vaya a ir de la OTAN, entonces ya no sería la OTAN, sin Estados Unidos sería otra cosa, y tampoco creo que se vaya a ir totalmente y que no tenga, como usted decía, interés alguno en Europa. Lo que Estados Unidos ha dicho, y eso yo creo que nos viene bien a los europeos, nos ha dicho algo que muchos estábamos diciendo, repito, y es que la Unión Europea tiene que tener unas ciertas capacidades que la hagan más independiente de Estados Unidos, más independiente. Hoy por hoy no podemos aspirar, yo creo, a otra cosa. Y Estados Unidos, yo estoy convencido de que por muchas razones geopolíticas, Estados Unidos no va a abandonar Europa. Lo que pasa es que, bueno, nos está poniendo en un brete y en una situación en la que hay que tomar decisiones y hay que invertir más en nuestra propia seguridad. Pero no quiere decir esto de ninguna manera, en mi opinión, que Estados Unidos vaya a dejar de preocuparse por Europa o de apoyarnos. Y, por supuesto, hay que tener en cuenta que nosotros podríamos ampliar nuestras capacidades defensivas en armamento convencional y en temas de ciberseguridad, en temas de satélites, pero en tema nuclear, pues la verdad es que no es posible en poco tiempo, de ninguna manera, que la Unión Europea adquiriese una capacidad nuclear, primero porque nuestros conciudadanos quizás no lo permitirían, pero tampoco porque no somos capaces de hacerlo en poco tiempo. Entonces, estas reflexiones, Manuel, se nos ha acabado el tiempo con estas reflexiones que son esperanzadoras. Sí. Nos vamos a quedar. Manuel Morato, coronel retirado, presidente de IDAPS. Ha sido un placer hablar estos minutos y aprender con esas reflexiones. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. McDonald Resorts, tus resorts de lujo en la Costa del Sol, en la playa o en la montaña, con todas las comodidades de un hotel, pero con tu propio apartamento, con piscinas climatizadas, jacuzzi y sauna. No solo alojamiento, ofrecemos experiencias. Consigue tu descuento usando el código MAC25 a través del teléfono 67 1 43 42 44 o en el mail reservas@mcdonald-resorts.es. Coca-Cola Company fue fundada en 1886 por el farmacéutico John Steve Pemberton. Al principio era vendida como medicina, pero poco después estaba ya en los estantes de los comercios. Solo 7 años después, el también farmacéutico Caleb de Navis Braham inventó la Pepsi-Cola. Para Víctor Conde, profesor de marketing y consejero en la Asociación de Marketing de España, esta rivalidad es muy buena para el consumidor. Pues a efectos o a nivel del propio consumidor, también es el último beneficiado por esa riqueza de todo lo que es el marketing que rodea a una marca y sus productos. Un tema de precios, un tema de promociones, un tema de patrocinios.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Tradicionalmente, los ciudadanos de las sociedades occidentales, del primer mundo, si queremos, damos por hecho muchas cosas, suministros, necesidades básicas cubiertas, pero la realidad es que hace falta poco para que nuestra situación cambie. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando el comienzo de la guerra en Ucrania paralizó la exportación de grano de los dos principales proveedores mundiales, Rusia y Ucrania. El de la alimentación es un caso claro de ámbito estratégico en el que si no lo tienes garantizado por tu propia producción, puede llegar a ser utilizado por terceros como elemento de presión más que efectivo, porque por mucho dinero que tengamos, los billetes no se comen. Y por eso hemos invitado, para hablar de todo ello, a José María Samaniego Pérez, director de Recursos Humanos, asesor en asuntos de estrategia en grandes compañías y autor de una publicación del Instituto Español de Estudios Estratégicos en el que echa otra mirada a la seguridad alimentaria. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un placer hablar contigo de este asunto que es fundamental, que muchas veces se pierde de vista. Nos centramos en cañones, en tanques y al final hay cuestiones básicas que pensamos que están ahí y que no, dependen de terceros. Más allá del acceso básico al alimento, José María, cuéntanos cómo se ha transformado ese concepto de seguridad alimentaria en estas sociedades occidentales modernas en las que vivimos. Bueno, yo creo que la sociedad moderna que ha transmutado en cierto modo en una sociedad del ocio también y de la comodidad, pues da por hecho, por supuesto, muchas cosas, ¿no? Abres un grifo y sale el agua y das a un interruptor y tienes luz y luego bajas a la calle y evidentemente pues puedes comprar prácticamente cualquier tipo de producto de alimentación y de no alimentación, ¿no? Pero sobre todo alimentación con mucha facilidad, ¿no? El sector de la distribución pues ha desarrollado la parte de tiendas físicas, ¿no? Del canal tradicionalmente, ¿no? De alimentación, y está inundada la sociedad, ¿no? De tiendas las que tú bajas y por supuesto das por hecho que en cualquier momento vas a poder encontrar ese producto con el que tú, pues yo qué sé, pues esa tarde o esa noche o cuando fuese te has acordado de él y has querido bajar, ¿no? Entonces yo creo que esa normalidad que además en España pues funciona muy bien y tal, pues es algo que no es una cosa que surja de la nada, ¿no? ni que sea evidente, ¿no? O sea que yo creo que eso es una cosa que sí que se ha transformado. Quizás claro, antiguamente en épocas de escasez pues ha habido una mayor concienciación de que a lo mejor pues acceder a alimentos era más complicado, pues o bien había que ir a un mercado, desplazarse o cada X tiempo, pero hoy en día no. Hoy en día es algo muy o sea, para poco haciendo el símil, pues a golpe de clic, pues a golpe de bajo las escaleras, ¿no? Fíjate, yo diría, ¿no? Conocía una familia que acogió un niño africano y le costó un tiempo no poner la mano en el desagüe cuando abría el grifo, porque no entendía que se fuera al agua, sí, o sea, porque decía, es que igual luego no hay. Claro. Y nosotros, sin embargo, lo damos por descontado. Totalmente. Sin duda. José María, ¿de qué forma esa disponibilidad de alimentos que tú has dibujado es un factor al final que incide en cómo percibamos la seguridad de una sociedad? Bueno, pues un poco en la línea de lo que decíamos. Yo quiero decir lo del agua, el interruptor, y todo esto, y un poco la anécdota que comentas, ¿no? Pero sin duda, pues un poco parafraseando a Churchill cuando hacía la mención de que si te llamaban a las 5 de la mañana a tu casa o tal, pues solo podía ser el lechero, pues yo creo que la sociedad moderna, el ciudadano de la sociedad occidental,
española pues no concibe no bajar, o sea, bajar a la calle o dar un paseo y hacer unas compras y no encontrarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que está altamente relacionado. Yo creo que son cuestiones que no serían de fácil comprensión de mano, de golpe, por parte de la sociedad, ¿no? El hecho de que pudiesen ser, no en un sentido catastrófico de pronto limitada, ¿no? Y que hubiese una escasez un poco pues apocalíptica, no tanto eso, sino una interrupción intermitente, si se pudiese dar por cuestiones determinadas y tal, pues eso obviamente sí que afectaría mucho, en mi opinión, en mi humilde opinión, a la percepción de seguridad, sin duda. Y puede incluso la seguridad alimentaria, esos suministros que dependen de terceros, ser utilizada como una herramienta de desestabilización, de presión en un entorno geopolítico complejo como el que vivimos. Yo veo que es posible, porque no digo que sea una cosa que estemos en ella, ni mucho menos, pero es una idea, pero sí que es posible, desde luego que sí, porque si yo no tengo un acceso fácil y como decíamos antes, pues interrumpido, intermitente, si lo acompaño de una campaña pues en las redes, con mensajes tóxicos sobre yo qué sé, ¿no? Sobre la democracia tal y como se entiende, por lo menos en el mundo occidental, etcétera, pues claro que sí, claro que puede socavar sin duda el sistema en el que vivimos y las democracias occidentales, donde la unidad de medida es el individuo, donde el individuo libre que elige y que hace cosas en grupo porque entiende que tiene que hacerlas, pues claro que sí, sin duda, yo sí lo veo, sí se puede hacer, sí es factible, desde luego. José María, y en tu opinión, ¿cuáles son las vulnerabilidades más destacadas de las cadenas de suministro alimentario en nuestras sociedades, esas que se pueden ver atacadas? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir tres momentos distintos en la seguridad alimentaria. Uno el primario o la producción, o sea, la agricultura por un lado y luego pues el producto procesado, lo que sea, ¿no? Luego hay otro momento, otro estadio que yo creo que es el del almacenamiento, es decir, el estocaje, es decir, las sociedades en las que vivimos tienen suficiente stock. Aquí me acuerdo un poco de, por ejemplo, ¿no? Cuando el COVID, pues tenemos o no tenemos mascarillas, pues no sé si las tenemos, no sé si tenemos los stocks suficientes de determinados bienes o de alimentos básicos con capacidad suficiente para los almacenajes. Y luego hay una tercera fase en la seguridad alimentaria, yo lo veo así, o sea, la producción primaria, el estocaje y la distribución un poco en la última milla, ¿no? La distribución que se puede producir pues eso, en los grandes hubs que a diario proveen a las tiendas de los barrios, a las tiendas que están pues en todas las calles que vemos en la sociedad, pues en esas tiendas, ahí evidentemente hay que entender cómo funciona esa última milla, ¿no? Es decir, qué grado de concentración existe, bueno, pues cómo se organizan las compañías que lo hacen, cuánto está externalizado, cuánto está atomizado, cuánto está concentrado, de dónde vienen, si vienen de diferentes hubs o no vienen de diferentes hubs. Yo creo que eso sí que es importante, ¿no? Qué bueno, fíjate, se me ocurre que sin necesidad de acudir al sector primario, en este ámbito que hablabas de la última milla, incluso puede ser un ataque lejano, un ciberataque que descoordine los repartos en todos los centros de alimentación y que te genere ese problema intermitente que tú apuntabas antes. Totalmente. Aquí hay varios elementos, o sea, están las tres fases que digo y luego están los diferentes elementos que hacen posible que lleguen los alimentos diariamente a las tiendas, ¿no? Uno es la tecnología, por supuesto. La tecnología es un elemento, o sea, casi todas las cadenas de distribución modernas que son tremendamente punteras y que realmente son yo creo que son vanguardia, y creo que España es una potencia en retail a nivel mundial, tienen sistemas informáticos y sistemas que funcionan muy bien y que son en base a los cuales se hacen esos servicios diarios. Normalmente las tiendas que están en las calles que nosotros podemos ver, quitando los grandes hipermercados que puedan estar en las periferias, pero normalmente son tiendas que no tienen muchos días de stock. Es decir, al final son tiendas que, no digo que tengan un flujo tenso diario, pero muchas de ellas sí, ¿no? Hay muchas cosas que se sirven a diario, con lo cual si tienes un ciberataque
en alguna de estas herramientas tecnológicas, pues por supuesto que efectivamente se puede ver alterada ese servicio, ¿no? Porque una gran confusión, que todos los sistemas están automatizados y las plataformas logísticas, pues lógicamente se trabaja con esas previsiones y con esos sistemas de información y sin duda podría afectar, ¿no? Luego están el factor humano, ¿no? La negligencia, yo qué sé, ¿no? Otras cosas que se nos puedan ocurrir, cualesquiera, ¿no? Pero que son iguales de importantes unas que otras, ¿eh? En cualquier caso, ¿no? Todavía es un sector que no está atomizado, automatizado. Claro. En grandes vamos, hasta el punto de que no haya personas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? En todos los centros logísticos pues trabajan muchísimos profesionales a diario que hacen posible esta labor fundamental para la sociedad, ¿no? Hemos apuntado al comienzo, José María, pues el ejemplo, por ejemplo, de las exportaciones de grano de Ucrania y de Rusia. ¿Qué lecciones desde una perspectiva geopolítica nos dejan estas crisis recientes, incluso las históricas también, porque habrá habido en el pasado, en torno al acceso a la alimentación y su instrumentalización como factor geopolítico? Bueno, yo aquí pues te diría dos cosas. Uno, parafraseando a Federico Aznar, que conocéis bien, que ha estado por la casa, que ha sido también por mío y tal, pues hay dos cosas que yo creo que son estratégicas en cualquier sociedad, ¿no? Y si la unidad de medida, por supuesto, nosotros pertenecemos a la Unión Europea, pertenecemos al mundo occidental, y eso sí, yo creo que eso es lo que hemos elegido y eso no tiene discusión, y además es lo que ha generado progreso. Pero evidentemente pues somos españoles y la unidad de medida es el Estado-nación, ¿no? Entonces yo creo que el pensamiento es una cosa que no es delegable en terceros, el pensamiento estratégico, y la agricultura, por supuesto, o la alimentación, por supuesto que tampoco. Claro. Yo creo que son cosas que en la medida de lo posible pues tienen que ser propias, ¿no? Igual que uno no puede estar pensando lo que piensan terceros o externalizar el pensamiento, pues tampoco puedes externalizar de una manera pues no analizada y no controlada la agricultura o la alimentación, o cómo llega la alimentación. Y también en este sentido pues me acuerdo un poco ahora con esta pregunta que me haces al principio de la guerra de Ucrania, cómo Putin o los rusos deciden bombardear los graneros, ¿no? Pues obviamente se está pretendiendo con eso lanzar muchos mensajes, por supuesto, hacer daño a las cadenas de suministro, también con los barcos que no con todo el intercambio que se hacía en Mar Negro y tal, pues cuando se apagaban los transpondedores bueno, pues yo creo que todo eso pretende jugar un poco también con la psique del ciudadano occidental, que bueno, pues a lo mejor que generándole cierto miedo, ¿no? José María, para terminar, aunque algo has apuntado en esta respuesta, te preguntaría qué papel o de qué manera gobiernos, instituciones supranacionales, como puede ser la Unión Europea, más allá de no externalizar el sector primario, que esa es una primera decisión muy obvia y que, aun por mucho que nos cueste la política agrícola común, yo creo que merece la pena producir aquí, pero ¿qué medidas pueden tomar para mitigar esa probabilidad de que alguien utilice la seguridad alimentaria como arma geopolítica contra nosotros? Bueno, yo creo que dentro de la cultura de la Unión Europea, que además tiene un peso fundamental, en el que tiene un peso fundamental la PAC, ¿no? Que yo creo que es la mitad del presupuesto de la Unión Europea, o ha venido siendo a lo largo del tiempo. Pues yo creo que Europa tiene una cosa que para algunos aspectos es muy criticado, pero para otros es una cosa tremendamente positiva, que es el trabajo por comisiones, ¿no? y por coordinación. Yo creo que hay que coordinar, entender que esto, que es lo primero que yo diría, o sea, yo hablo un poco siempre del liderazgo estratégico, que creo que cada una de las personas que tiene capacidad de decisión en los sitios en los que está, bien en un consejo de administración, bien en un cargo político, bien en donde sea, pues tiene que tener sensibilidad con estos temas. Yo creo que es cierta cultura de la defensa que te una con esta sensibilidad. Pues hombre, si yo tengo una tienda de zapatos, pues al final a lo mejor pues no si mi sector se haya afectado, pues no voy a generar un problema tal, pero determinadas cosas que tal y como va avanzando la sociedad pues se convierten en cosas importantes, pues yo creo que sí que hay que tener una sensibilidad y una responsabilidad social y cierta cultura de defensa. Y yo creo que los mecanismos están inventados. Yo creo que Europa, que tiene una gran
gran capacidad de despliegue político, que es sobre todo un gigante político, tiene instrumentos a través de comisiones y aunando fuerzas, es decir, igual que existe una Europa pues de lo que sea, ¿no? No existe tanto a lo mejor de la defensa, que este es el debate un poco eterno ahora con el tema de la OTAN o no, pero sí lo hay en otros muchos aspectos, ¿no? Y además nace de eso, nace de, yo qué sé, el carbón y el acero en su momento y cosas parecidas. Elementos comunes de construcción, desde luego. Es así. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que yo creo que lo importante de mano es un poco lo que yo intentaba también en el informe un poco poner encima de la mesa, que es que hay que ver el paisaje. Entonces yo creo que una vez que se ve que hay puntos flacos, pues hay que intentar, pues en la medida posible, pensar sobre ellos. José María Samaniego, autor de ese informe, de esa otra mirada a la seguridad alimentaria. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, hasta la próxima. Pues muchísimas gracias a vosotros, Zafa. Un abrazo, encantado. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. NVIDIA fue fundada en 1993 por los ingenieros y expertos en microprocesadores Jensen Huang, el diseñador de microprocesadores en AMD, Chris Malachowski y Curtis Priem, diseñador de chips en IBM. NVIDIA inicialmente no tenía nombre y los cofundadores nombraron todos sus archivos NV, como Next Version. La necesidad de incorporar a la empresa llevó a los cofundadores a revisar todas las palabras con esas dos letras, llevándolos a NVIDIA, la palabra latina para NVIDIA. NVIDIA se hizo pública el 22 de enero de 1999. Welcome to NVIDIA. In fact, you're inside NVIDIA's digital twin. En el verano del 2000, la historia de la compañía cambió para siempre cuando ganó el contrato para desarrollar el hardware de gráficos para la consola de juegos Xbox de Microsoft, lo que le valió a NVIDIA un anticipo de $200 millones. El fabricante de chips estadounidense, subida a la hora de la inteligencia artificial, consiguió ser uno de los valores que más subió en bolsa el año pasado. Las acciones del gigante tecnológico subieron un 178% en 2024. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. El comercio global en este 2025 que vivimos viene marcado obviamente por una intensificación de las rivalidades geopolíticas, por la guerra comercial. A medida que las tensiones se van profundizando, se redefine el proceso globalizador que hemos vivido hasta ahora. Hay un entorno económico más competitivo, más regulado, también más sometido a incertidumbres. Es un escenario frágil donde supone verdaderamente un desafío para los sectores estratégicos, tanto de la Unión Europea como de España, manejarse. Por eso queremos hablar con Eric Gonzalo Palomares, profesor de Economía de la Universidad Pontificia Comillas de ICADE, sobre todo esto. Eric, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo están? Eric, te preguntaría en primer lugar, desde una perspectiva geoeconómica, ¿cómo definimos, para tener claro de qué hablamos, cómo definimos que un sector es estratégico para una economía en un momento económico global tan complicado? Bueno, eso es precisamente lo que está a debate, ¿no? Durante precisamente un tiempo se argumentó que los temas estratégicos, por ende, tenían que estar bajo la tutela e inversión del Estado, de ahí que incluso hubiera un gran debate respecto a qué se podía externalizar y qué no, qué servicios podrían ser gestionados mejor por la iniciativa privada y cuáles, por ser estratégicos precisamente, deben de estar bajo la tutela del Estado, ¿no? Esto es lo que ahora está precisamente bajo debate. Una de las cuestiones fundamentales que estamos viendo ahora es que elementos claves para el desarrollo económico
contemporáneo, me refiero sobre todo a la economía digital, que antes no estaban considerados como estratégicos, digamos, los minerales raros, la producción de aquellos elementos necesarios para los productos digitales, ordenadores, móviles, lo que sea. Ahora todo aquello pasa a ser estratégico. La pregunta es hasta dónde eso forma parte del argumento de la intervención estatal, que eso es, yo creo, lo que has adelantado en esta pequeña introducción que me has hecho sobre el escenario frágil, ¿no? Yo creo que lo que está a debate ahora precisamente es hasta qué punto lo estratégico, por ende, debe meritar la atención del Estado y hasta qué otro punto se puede dejar al mercado. Fíjate, Eric, me estoy acordando, según respondías, de una noticia que ha llegado hoy, o que yo he conocido al menos hoy, y ha sido esa nacionalización que ha sucedido en Reino Unido con una sesión extraordinaria del Parlamento, algo histórico que no se producía desde hace mucho tiempo, para poder permitirla legalmente, porque los altos hornos, los últimos altos hornos en Reino Unido con capacidad para generar acero de calidad, que estaban en manos de propietarios chinos, iban a cerrar y se iba a convertir Reino Unido, un adalid de la industria tradicional, histórico, en el único país del G7 que no tenía capacidad de producir por sí mismo ese acero que se puede utilizar en un avión, en un portaaviones. Es paradigmático de lo que estamos viviendo, ¿no? Se nacionaliza en la cuna del liberalismo de Adam Smith. Exacto. Un alto horno que se le quita la propiedad a China para poder seguir siendo un país capaz de producir acero de calidad. Yo creo que hablar de los ejemplos nos aterriza en las grandes ideas, ¿no? Porque ahora que está a debate precisamente la vuelta del mercantilismo o el neomercantilismo con Donald Trump, o incluso hay quienes empiezan a sugerir, recordarás quizás esta teoría que se generó en los 70s por la CEPAL, que se llamó, ISI, se le conoce como ISI, industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Esta era una teoría que se generó en América Latina precisamente para tratar de hacer ver a los países latinoamericanos que su desarrollo económico dependía fundamentalmente del desarrollo de su industria, que era necesario dejar de comprar de fuera para poder empezar a producir y competir. Esto que se daba en un contexto, digamos, de ausencia de industria. En Europa lo que está pasando ahora es como respuesta a la desindustrialización. A veces, y si me permites un apunte histórico muy breve, tampoco tan lejano, porque parecería que es lejano, pero no lo es, pero lo explica todo, venimos de una crisis económica que no se ha resuelto. O sea, aquí incluso hubo grandes estragos debido a ella, la crisis del 2008, que de todas formas ya venía arrastrando una del 2000, pero la del 2008 fue una gran crisis económica que seguimos arrastrando, que después se vio empeorada por la pandemia. Es sobre esta crisis económica sobre la cual los países están intentando responder. La cuestión aquí está, y por eso es importante siempre cuando hablamos de economía política, pensar que la economía está siempre determinada por la política, y que la política, por ende, está determinada por las ideologías y los marcos teóricos que uno tiene para pensarlas. Esto, dicho más rápido, significa que la crisis económica también ha sido la crisis de una manera de pensar la economía, que era esta manera de pensarla que favorecía el libre mercado, que la fabricación se hiciera en China, que aquí se dedicaran solamente digamos, que la economía se dedicara a aquello en lo que era bueno. En este caso, por ejemplo, a España le tocó el turismo. Pero ante esta, digamos, crisis de las ideas, que es lo que estamos viendo, de la crisis de este consenso, un consenso sobre el neoliberalismo, las respuestas que estamos viendo son las viejas respuestas del mercantilismo que, como te decía yo, ya se discutieron en los 70s y que ahora, y esto es bien importante verlo, si me permites subrayarlo, con la pandemia nos dimos cuenta, y esto es muy importante porque a veces nos pasa desapercibido, validamos todos la intervención estatal. Es decir, fue una especie de aceptación de que el Estado era necesario que interviniera en la economía. Y eso ha permitido que ahora estemos discutiendo de manera más sencilla que como hubiéramos discutido hace 20 años, la intervención estatal, porque de alguna manera, ante la fragilidad y los desafíos que vemos en el territorio global, como el Estado ya estaba de vuelta, como el Estado ya había vuelto con seguridad y confianza, y sobre todo ahora además con la guerra de Ucrania, que todo el tiempo se nos dice y se nos habla de ello, es más fácil
digamos, intervenir la economía estatal y sobre todo sobre aquello que, como bien mencionabas, llamamos estratégico, ¿no? Como si fuera el mantra para sacarlo del debate político, y entonces ya no vamos a debatir sobre eso porque como es estratégico, entonces se tiene que hacer así, ¿no? Y si hace falta lo hacemos por decreto. Fíjate, me estás contando que la estrategia de Trump, en mi opinión, la veo como basada en esa iniciativa de los 70 que me estás diciendo, porque quiero meter mi industria para no importar. Pero es que luego, en paralelo a eso, tienes que escuchar, como hoy, al presidente Trump decir que no quiere los coches canadienses y que no les preocupa que no entren porque ya están montándose las fábricas que los sustituyen. Lo dice con un argumento que claramente puede tener tirón electoral para alguien que no sepa las cifras, pero cuando tú miras que Estados Unidos fabrica 10 millones de vehículos al año y se venden en Estados Unidos 17, dices, esos 7 millones de gap no se van a cubrir en unas fábricas que surgen como setas de la noche a la mañana. Hay un engaño ahí. No se cubrirá, pero es, como decimos en las escuelas de negocios, una oportunidad de negocio, ¿no? Y eso es lo que está viendo Elon Musk ahí, precisamente. Y solamente permíteme hacerte el matiz sobre Trump, porque ni siquiera es solo Trump, ya venía desde antes. La Inflation Reduction Act, el acta de reducción de la inflación de Biden, era ya en sí misma una intervención estatal que pretendía, con el objetivo de impulsar la transición energética, invertir en la industria nacional. Eso era lo más importante de ese gran paquete de subsidios y, digamos, de regulación de las importaciones. Apoyar la industria nacional. Ahora, lo más importante, por eso es que es interesante que pongas el ejemplo de Trump. ¿Cómo puede ser, y por eso es que estamos tan desconcertados, ¿no?, que el país que estuvo promoviendo los tratados de libre comercio a lo largo del planeta, ¿no?, incluso a través de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, ahora está dando este giro? Bueno, creo, me parece, y eso es lo que le sugiero a ti y a tu auditorio, ¿no?, que para poder entenderlo y pensarlo mejor, hay que ver a Trump ahora mismo no como el causante, sino como el síntoma, como una consecuencia. ¿De qué? De la crisis económica que venimos arrastrando, de una crisis económica que precisamente ya venía anunciándose desde el 2008, que precisamente anunciaba la ausencia de trabajos, es decir, de fuentes de empleo. Con ello, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay ausencia en el consumo. Ese consumo en Estados Unidos, sobre todo, se ha inflado en base al crédito. De ahí que, por ejemplo, uno de los grandes sectores económicos, no solo en Estados Unidos, sino aquí, tú mira la banca aquí, se debe a la banca, ¿no? Comprarse una casa aquí no se puede hacer sino con un crédito. Entonces, es la industria, digamos, el sector financiero del crédito el que ha entrado en ayuda de la economía, pero uno no puede endeudarse ad infinitum, ¿no?, así para siempre. Tiene que haber economía real. Lo que estamos viendo ahora, y esto es lo más especial, y también es interesante que lo pienses no solamente con Trump, sino con los partidos políticos que llamamos populistas en Europa, y en esto permíteme incluso aquí, sin términos peyorativos, ¿no?, pero incluso meter en la misma categoría a Pedro Sánchez, que recordemos que él no es parte del PSOE, ¿no? Él le ganó al PSOE con aquella elección, te acordarás, interna, en donde estaba toda la plana con mayor 127 recorriendo España, ¿no?, con el cochecito humilde. Exactamente, o sea, él ganó, o sea, digamos, él hizo un sorpaso dentro del propio PSOE. Entonces, el sanchismo, y no lo digo de forma peyorativa, por eso quiero aclararlo, son movimientos políticos que surgen precisamente de la crisis política derivada de la crisis económica del 2008. Y por eso es que estos partidos políticos, y lo digo en relación a lo que mencionabas sobre Trump haciendo el anuncio en términos electorales, si lo haces porque es verdad que existe el descontento político y es verdad también que hay un discurso, de parte de los políticos derivados de esa crisis que están interviniendo en la economía, pero pueden hacer siempre y cuando se entienda que lo que había antes está, digamos, en una crisis de muy difícil rescate. Yo ahora mismo no veo ni siquiera la Unión Europea, que tendría que ser aquella que estaría hablando de libre mercado, hablando de los acuerdos de libre mercado, está hablando de intervención estatal en el sector estratégico de las armas y cómo hacemos para hacer compras conjuntas. ¿no? Es apasionante, Eric, pero en la radio no mando yo, manda el tiempo y se nos ha acabado, así que tenemos que emplazarte para otra discusión teórica de estos sistemas, cómo están influyendo en la realidad geopolítica del mundo. Eric Gonzalo Palomares, profesor de ICADE, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Venga, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta aquí ha llegado Pulso Geopolítico. Hoy no hay tiempo para más, pero sigan con nosotros y eso sí, mañana más.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos